Bien, entonces comenzamos parcial 2. Y pues los criterios de evaluación quedan igual, ¿no? No hay ningún cambio. Igual siguen siendo las mismas ponderaciones. Es- a menos que ustedes pues se pongan de acuerdo y me digan, ¿sabe qué, profe? Mejor le cambiamos, ¿no? Sin embargo, considero que están bien, ¿no? El hecho de subirle más a las tareas, pues sí, sí, les puede afectar un poco en esa parte de, a lo mejor por algún trabajo que no entregue, hasta puede bajarles hasta 2 puntos, ¿no? En la evaluación también consideré sus participaciones. Le dije que las iba a tomar en cuenta para las personas que sí participaron y sí les ayudó, ¿no? Ahí hasta, algunos hasta en un punto más, ¿no? De lo normal, ¿no? Para sus evaluaciones. Como parte extra, ¿no? De los puntos que no, que eran aparte de los criterios de evaluación. Simplemente como pues motivación a que sigan participando, ¿no? Bien, entonces, parcial 2. Y pues te quedan mismos criterios, ¿no? Mismos criterios de evaluación. 50 tareas, este, 20% autoevaluación y 30 el parcial, evaluación parcial. Así mismo, ¿no? Así nada más por mencionar. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿O cómo empezamos nuevo tema? Vamos a empezar con la parte de lo que son elementos semiconductores, tipos y características. Ya habíamos manejado esta parte de la palabra semiconductor, ¿no? Esta, esta, esta parte de semiconductor, ¿no? Ya lo habíamos mencionado desde el semestre pasado, por ahí les había comentado, ¿no? ¿Alguien me puede recordar el concepto de semiconductor? De manera muy burda, muy así como que esto es lo que pienso, profe, creo que semiconductor es esto, ¿no? No metan tecnicismos ni nada de eso, ¿no? Y ahorita lo definimos, ¿no? ¿Qué les recuerda semiconductor? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué piensan que es un semiconductor? ¿Qué es un semiconductor? A ver, no se peleen. Están muy participativos. Es como un aislante, profe. Ok, vamos a apuntar las ideas, ¿no? Es como un aislante. A partir de ahí, de la rosa. ¿Qué otra forma? ¿Qué otra cosa? Es como un aislante. ¿Qué más? ¿Quién difiere? Iriarte. A ver, ayúdenos. Salmerón, López Gaitán, ahí ve un montón, ¿no? Gil, adelante muchachos. A ver, Delgado, veo varios aquí, ¿no? Plata, Montes. Solo es un aislante como tal. Ahí esa palabra también la vamos a rescatar ahorita, ¿no? ¿Qué más se les ocurre? Semiconductor, ¿qué es? Ok, ejemplos de semiconductores. Y los hemos usado muchas veces, ¿no? ¿Qué elementos en electrónica son semiconductores? El aluminio, El aluminio es un metal que conductor, ¿no?
Entonces, un metal conductor, eso lo podemos complementar, ¿no? Entonces, un semiconductor es como un conductor. Ah, caray, ¿cómo que es aislante y conductor al mismo tiempo? ¿Se puede ser dual? Ahorita vamos a explicar esa parte, ¿no? Por ahí me comenta Salmerón, un ejemplo de semiconductor, pues la vieja confiable, ¿no? Bien. Transistores, ¿no? Que es lo que estamos viendo un montón de veces. Transistores. ULED. Un LED, por ahí, ¿quién mencionó? Yo, profe. Manuel. Ok, Iriarte, bien. Salmerón. Sí, un LED también es un tipo es un El elemento plástico. semiconductor. ¿Mande? El plástico. El plástico puede entrar dentro de aislante, ¿no? Este, un LED propiamente, pues un LED es un diodo, ¿no? Aquí vamos a mencionar, pues un LED. Nada más que el LED es un diodo emisor de luz. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Es como un diodo, pero nada más que emite luz, ¿no? Entonces, dos de los elementos principales en electrónica analógica que se caracterizan propiamente por una naturaleza semiconductora son estos dos, transistores y diodos. Y ahorita vamos para allá, ¿por qué se caracterizan así, no? Ok, de aquí veamos las características de un semiconductor. Dice que es tanto aislante como conductor. Entonces, ¿cómo puede ser dos cosas al mismo tiempo? Esto tiene que ver, es semiconductor por sus características de dopaje y caracterización, caracterización del elemento. ¿Por qué digo del elemento? Porque puede haber muchos elementos que sean considerados semiconductores, no simplemente transistores o no simplemente diodos. Hay muchos, ¿no? En electrónica, por eso hay diversidad de elementos, los cuales, de acuerdo a su función, pueden entrar ya sea en semiconductores o a veces simplemente son aislantes o también son conductores naturales, ¿no? Hay algunos también que están en función de variables físicas, como lo que menciona Salmerón, ¿no? A veces son reactivos, así se le llama, son afines o tienen afinidad a campos magnéticos, en efecto, o a la temperatura, ¿no? Principalmente esas características que menciona Salmerón son propiamente diseñados en sensores, ¿no? Son en sensores que básicamente son elementos sensibles a ese tipo de fenómenos físicos, ¿no? Al campo magnético, a la temperatura, cambios de presión, etcétera, ¿no? Variables que nosotros podamos obtener por medio de un dispositivo semiconductor, claro está, ¿no? Y que pueda hacer una traducción, ¿no? De esa parte variable física que queremos obtener a una cuestión eléctrica, ¿no? Que es lo que la electricidad es lo que vamos a estudiar, ¿no? Su comportamiento, ¿no? Recuerden que la electricidad es información. Parte del trabajo de un electrónico es qué hacer con esa electricidad, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a mostrar? ¿La voy a procesar? ¿Voy a hacer una alarma? ¿Voy a hacer un monitor? Todos los desarrollos tecnológicos que hay hasta ahorita, pues es en base a eso, ¿no? A la información que me brinda la electricidad. ¿Por medio de qué? Ya sea de dispositivos semiconductores, sensores, etcétera. Un montón de elementos que existen, ¿no? Por eso les digo que no podría mencionarlos todos aquí, porque si no, nunca acabaríamos. Aparte que no lo sé todos los elementos, ¿no? Obviamente me falta conocer todavía los nuevos que han salido, ¿no? Siempre van a estar saliendo nuevos. Algunos sustituyen a los viejitos que ya no se usaban como cuando yo estudiaba, ahora son más nuevos y siempre la electrónica se va modernizando, ¿no? Se va innovando. Por ejemplo, pues ya está la cuestión de la microelectrónica, que se le llama, ¿no? Que es cuando la electrónica cada vez es más pequeña, cada vez más chica, ¿no?
Estamos a nivel de nanos, creo que ya estamos avanzando al nivel de picos, es 10 a la menos 12, o sea, todavía es más chico que un nano. O sea, ¿qué quiere decir? Que la electrónica tiende a la parte de micros, o en este caso nanos, aunque micro todavía es a la menos 6, o sea, la cuestión de nanos, o también picos, ¿no? O sea, estamos hablando de sus sufijos, ¿no? Lo que habíamos mencionado hace mucho, ¿no? De los sufijos. Cuando hablamos de nano, el término nano es 10 a la menos 9. O sea, un número súper chiquito, ¿no? Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es un nano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces casi un cero, ¿no? Súper chiquito. Que la electrónica ya está avanzando a picos, ¿no? Hasta ahora está a pico. 10 a la menos 12. Entonces, incrementándola, dos ceros más aquí, ¿no? Entonces, más chico todavía, ¿no? Entonces, la electrónica tiende a ser cada vez más pequeña, ¿no? Por eso nosotros podemos tener celulares, cada vez con mayores propiedades, ¿no? En este caso, a lo mejor una mejor cámara, más capacidad de memoria, cada vez celulares que son como una computadora prácticamente, ¿no? Que no lo son, ¿eh? Hay que diferenciar esa parte de que un teléfono celular, o en este caso una tablet, no es como tal una computadora. Se parece mucho y puede hacer cosas parecidas a una computadora. Sí, sí, sí las puede hacer. Sin embargo, un dispositivo como la computadora o la laptop fue creado para un propósito específico, que era el trabajo de oficina, ¿no? Utilizar software especializado para ese tipo de equipo, pues para solución de tipo oficina, ¿no? Hacer reportes, hacer trabajos escolares, programar, algunos que para hacer diseño de programas, ¿no? Obviamente podría hacerlo en un celular, sí, sin embargo, se me complicaría un poco, ¿no? Hasta a veces nosotros cuando hacemos trabajos ahí en el celular, pues está incómodo, ¿no? Así como que y está muy chiquito, o en la tablet, se me movió el texto, ¿no? Entonces, ¿puedes hacer los trabajos? Sí, pero no es un dispositivo que se haya creado específicamente para eso, lo que es el smartphone, ¿no? El smartphone es una evolución de un teléfono de los viejitos, ¿no? De los antiguitos. Antes los teléfonos solo era para eso, era hablar y mensajear. Sin embargo, el teléfono celular, su evolución es más como una tendencia a tener todo en un solo lugar, ¿no? Tengo agenda, tengo redes sociales, tengo sensores también, el celular está lleno de sensores. ¿Cómo puedes saber cómo ajustar la luminosidad de mi pantalla en base a un sensor este, que mide la intensidad de la luz, ¿no? No sé si de repente han visto que su celular se ajusta solo. También en la parte de la luz de la pantalla, ¿no? También tiene Wi-Fi. Cuando hubieran pensado que un teléfono tuviera Wi-Fi, ¿no? Como los que me tocaron a mí, ¿no? Pues para mí a partir ¿qué sería? 2000, más o menos como por el 2008, estaban medio saliendo los smartphones, ¿no? O 2010, ¿no? El boom fue como en el 2012, ¿no? Ya todo el mundo traía, ¿no? Pero por ahí por el 2010, antes no eran smartphones, antes eran como unas agendas personalizadas, ¿no? Y era pues como ahorita son caros los celulares, sin embargo hay diferentes gamas, ¿no? Ya te puedes comprar uno a lo mejor. No, pues no me alcanzó para uno bastante caro, pues agarro uno de gama media, ¿no? Que medio me sirva para mis propósitos, ¿no? Antes eran más como cuestiones, agendas personales y todo eso, ¿no? Pero ahorita pues ya todo el mundo puede traer un celular, ¿no? La mayoría de personas, ¿no? No quiero decir todos, sin embargo, no hay que generalizar nunca. Sin embargo, la mayoría ya puede tener al alcance de un celular, de tantos dispositivos que hay. Bien, entonces un semiconductor en base a esas características, ya sea como conductor o como aislante, entonces yo puedo hacer una definición. Entonces el semiconductor en base a cierta polarización
y diseño estructural de un elemento electrónico, este puede funcionar como aislante o conductor. ¿Sale? Es lo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Y cuál es el ejemplo más palpable que nosotros podemos tener? Pues el transistor, ¿no? Que es lo que estamos viendo hasta el cansancio, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus propiedades, eléctricas de un elemento, habíamos mencionado hace rato también su dopaje, ¿no? Ahorita vamos a explicar eso del término dopaje. ¿Qué es eso de dopar? Dopaje. Ya hemos hablado de todo esto, pero ahora más específico. Entonces, en base a cierta polarización y diseño estructural de un elemento electrónico, pues este se comporta ya sea como aislante o semiconductor, simplemente, ¿no? De acuerdo a sus propiedades eléctricas. Hay diferentes tipos de dopajes. En este caso, voy a dibujarlo aquí. Y ahorita vamos a ver unos videos, ¿no? Para que, ya saben que mis dibujos no son muy artísticos. Este, pero les voy a hablar un poquito de los elementos, ¿no? Así de manera, aunque hay una barrera, ¿no? Se le llama barrera aquí. Entonces es un elemento cualquiera, ¿no? Pueden llamarlo transistor o diodo, etcétera, ¿no? Eso es un elemento en la conformación de un elemento semiconductor, apenas cuando se está creando, ¿no? De manera con mucha imaginación ahorita, como si les estuviera contando un cuento, les voy a platicar cómo se forman. Que estos huecos es como si fuera un rallador de queso, ¿no? El dopaje es cómo conformas los elementos, ¿no? Hay un dopaje tipo P y otro tipo N. Ok, ¿qué sucede? Que existe una barrera, ¿no? Existe una barrera, los cuales los electrones van a ir pasando de aquí para acá o de acá para allá, van a ir brincando esa barrera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las cargas se van a ir acumulando, ¿no? Cargas positivas o cargas negativas. Por aquí va a haber una, otra. Ok, siempre nos han dicho en física que las cargas contrarias se atraen, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede? Al momento de yo tener voltaje aquí, recordamos la ley de Ohm, si yo pongo voltaje aquí entre sus terminales, una diferencia de potencial, entonces yo le estoy dando ¿qué? Implícitamente corriente, ¿no? Entonces hay corriente circulando en estos elementos. La corriente es simplemente un flujo de cargas, ¿sale? Eso va a estimular los materiales P y N, o los que se llaman huecos, en este caso huecos, se va a estimular y los electrones van a ir de un lado hacia otro, o se van a estar llenando unos huecos, ¿no? Y otros se destapan, ¿sale? Entonces por aquí a lo mejor hay un electrón, a lo mejor por acá hay otro, con mucha imaginación les digo, ¿sale? Entonces, de acuerdo a las cargas que existan en estas barreras, cuando nosotros estimulamos por medio de un voltaje y la corriente que se estimula en material dopado, tipo N, digo, perdón, tipo P o tipo N, estos van a estar brincando, las cargas van a estar brincando, tanto negativas o positivas, ¿no? ¿Sale? Van a estar brincando de aquí a acá y los huecos se desocupan unos y otros se llenan, ¿no? Eso por la interacción de cargas que existe en el material. Ok, así como acabo de explicar esta parte,
es cómo funcionan por dentro los transistores y los diodos, ¿no? Les mencionaba en clases pasadas, nada más por recordar. Por ejemplo, un diodo tiene un tipo de polarización PN, un diodo cualquiera, ¿no? Entonces, sin los transistores, existen dos tipos, ¿no? ¿Alguien me puede recordar de los transistores? ¿Cuántos tipos hay? Hay dos, Dos, ¿no? NPN y PNP. Así es, como dice Ventura, ¿no? NPN y PNP. Así es como Salmerón también indica, ¿no? Entonces, esos nombres tienen que ver por el material como están hechos, ¿no? Desde que se hacen de manera en una oblea, se le llama. O sea, hagan de cuenta que están cocinando cupcakes, en un cuarto limpio. Creo que vimos un video hace mucho tiempo. Igual ahorita lo buscamos. En un cuarto limpio donde no haya nada de contaminación. Recuerden bien que es a nivel micro o nano, ¿no? Todos esos elementos que van a hacer reacción, ¿no? Entonces no debe haber nada que perturbe esa reacción. Entonces en un cuarto limpio, hagan de cuenta como si hubiera a hacer una cirugía, ¿no? Como los doctores cuando se meten todos con traje y todo, ¿no? De cubrebocas o trajes especiales como los astronautas, ¿no? Casi, casi, ¿no? Eso es una especie de aislamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo contaminar los materiales. En electrónica es igual, yo no puedo contaminar los materiales. Los materiales se van a unir bajo ciertas condiciones, ya sea de temperatura, de conducción, todo, ¿no? Entonces los van a cocinar, ¿no? Es como si estuvieran cocinando. Entonces yo voy a sacar, no sé, por visualizarlo así, ¿no? Como si fueran tipo cupcakes, ¿no? Así como las planchas que hacen las cupcakes. Entonces, esta es una oblea. Les dicen oblea porque es como un tipo cristal, ¿no? En ese cristal están los materiales estos, PN, todos así, ¿no? Entonces toda esta charola puede conformar transistores, por ejemplo, o cualquier tipo de elemento electrónico, ¿no? Todos salen del mismo lote. Este es un lote, ¿no? Cuando mencionamos un lote, se refiere al que todos fueron creados, perdón, bajo las mismas condiciones, en el mismo lugar, sobre la misma tira, todo. Entonces viene del mismo lote. Por ejemplo, cuando se llama así lote, cuando hacen computadoras, por ejemplo, no sé si han visto los celulares, que de repente dicen, oye, falló tal lote, y les dice la empresa, regrésenlos todos, se los vamos a compensar. No sé si han oído así como que un celular salió malo y todo el mundo lo empieza a regresar. Entonces, eso significa que ese lote de miles de lo que sea que hayan producido o manufacturado está mal o tiene algún error. Entonces ahí como cliente, pues puede ser peligroso, ¿no? Por ejemplo, un lote de celulares que hayan hecho algún mal diseño y pueda ser peligroso, ¿no? Como hubo alguno ahí que explotaba, ¿no? Entonces es bastante peligroso esta parte, ¿no? En la parte del cargador. Creo que fue un Samsung por ahí, si no decir marcas, ¿no? Bueno, edito el video, ¿no? Ahorita. Entonces por ahí hubo algo muy sonado, que había algo malo en el diseño, ¿no? Bueno, de manufactura. Entonces lo que hicieron es pedir otra vez esos elementos, pues para corregir el error, ¿no? O compensar al usuario de alguna manera, ¿no? Entonces se le llama lote, ¿no? Donde se hacen miles y miles en una sola tira de manufactura, ¿no? En este caso, pues son miles de transistores o en este caso algún semiconductor, ¿no? Y pues la oblea es así como un tipo, como se miran no sé si han comido esos dulcecitos como de cajeta que tienen así como que son blancos, este, algo así. Entonces tiene estos materiales, ¿no? Y eso va a conformar ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, regresando a los transistores, pues hay de dos tipos, ¿no? NPN y PNP. Entonces, eso quiere decir que ya están identificando el tipo de material de dopaje, NPN. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya están conformando
así, por decirlo así, ¿no? Les digo, no estamos a nivel, micrómetros. Obviamente, si lo hacemos con un microscopio, se van a ver muchos huequitos, ¿no? Obviamente, ver el tamaño de un electrón, pues sí, todavía falta bastante para verlo, ¿no? O sea, sí lo ven, pues ya a nivel micrómetro, pero así como tal que yo lo pueda ver con la vista, pues no puedo ver un electrón, ¿no? A menos que lo aíslen en vacío o no sé, ¿no? Porque se supone que pues es a la velocidad de la luz, ¿no? O la velocidad de intensidad de corriente que le metamos, ¿no? O sea, obviamente no alcanzamos a ver nada, ¿no? Entonces tenemos la configuración NPN, conformado de esta manera, y PNP, que el funcionamiento del, del elemento semiconductor, pues va a tener este comportamiento parecido, ¿no? A esto. Nada más que ahora agregamos otro elemento, ¿no? Por ejemplo, P o una N, ¿no? En su defecto, ¿no? Entonces, esta conformación de dopajes, si se dan cuenta, va determinando ciertas características al momento de yo poner características eléctricas sobre el elemento, ¿no? Por ejemplo, ahora yo lo llevo a la realidad, ¿no? Ahora ese tipo de semiconductores, ya hablando de manera así, ¿no? Ahora dibujo el diodo de nuevo, ahora como lo conocen ustedes, ¿no? Así, transistores, así, ¿no? Ustedes lo ven así, ¿no? Ustedes lo conocen de esta manera. Y ya pues hemos analizado muchas veces los circuitos, cómo se comportan en base a ciertas polarizaciones, ¿no? O sea, cómo yo lo conecto, ejemplos como así, ¿no? Por ejemplo, tipo esto, ¿no? Lo que ya hemos trabajado siempre, ¿no? Algo así, ¿no? Por mencionar de las cosas que hemos trabajado, ¿no? Entonces nosotros en el análisis, pues ya sabemos cómo funciona, ¿no? Ya lo hemos visto muchas veces. Sin embargo, si nos regresamos a la parte interna de cómo funciona esta cosa, en este caso el semiconductor, pues funciona en base a la interacción de cargas, a la interacción de cargas que suceden aquí. Por ejemplo, este es un diodo, ¿no? Tiene un material P, un material N, una barrera, donde las cargas van, brincando de un lugar a otro en base a la polarización. ¿Qué es la polarización? Le meto un voltaje, fluye la corriente y eso hace que los electrones viajen de un lugar a otro entre materiales dopantes. ¿Sale? Así funciona a grosso modo esto, ¿no? Obviamente hay materias más especializadas para analizar el comportamiento de estos materiales, ¿no? A nivel micro, ¿no? Igual no nos compete como tal, meternos a ese análisis, ¿no? Ya es más de física profunda, ¿no? Pero aquí yo les platico cómo va así de manera muy general, ¿no? Para que ustedes lo conozcan, ¿no? ¿Ok? Ya también ya hablamos del diodo, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Hacemos análisis como estos, ¿no? Perdón. Ejemplos, ¿no? Esos son los ejemplos, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Algo así, ¿no? Que si va a prender el LED o no va a prender, ¿no? Es un diodo, digo, un diodo LED, ¿no? Algo así, ¿no? Configuraciones de este tipo, ¿no? Configuraciones de este tipo. Ya sabemos todo ese análisis, ¿no? Ya lo hemos visto muchas veces, les digo. Pero todo ese tipo de funcionamiento, estos semiconductores, sea cual sea,
funciona en base a materiales dopantes. En este caso, la interacción de cargas que suceden dentro del elemento, ¿no? En base a polarizaciones o en este caso la interacción de voltaje y corriente, ¿no? La ley de Ohm, ¿no? Que hemos también ya mencionado bastante, ¿no? Bien, existen, entonces recapitulando, puede ser aislante, conductor, interacción de cargas. Eso es para que asimilen todo lo que vamos a ver, ¿no? Materiales dopantes, materiales P y N, cargas eléctricas, en este caso electrones, o también lo pueden hacer así, ¿no? En electrones, sí. ¿Qué más? ¿Qué más mencionamos? La ley de Ohm, ¿no? Puede ser. Por ahí no mencionamos algo muy importante. ¿Dónde quedó la resistencia, no? Mencioné el voltaje, mencioné la corriente, ¿no? Se supone que la ley de Ohm es, ¿qué? Esto, ¿no? Y es igual a V entre R. ¿Y dónde queda R? El profe ni la ha dicho, ¿no? Dijo la I, dijo la V, pero ¿y la R qué onda? ¿Dónde está? ¿Dónde está la R? Ok, la R está en la resistencia de quién? Del material, ¿sale? Del material que está oponiéndose al flujo de electrones. Entonces, el material es el que te va a ofrecer esa resistencia, ¿no? Entonces, esa R va implícita, ¿no? Es la resistencia del material, donde nosotros la podemos encontrar, por ejemplo, en una hoja característica, ¿no? Si nosotros queremos investigar algún tipo de semiconductor conocido, por ejemplo, un transistor, el 2N2222A, que es uno bastante famosillo, que es de tipo NPN, que es de uso general, o sea que sirve para todo, casi casi. Nosotros buscamos su característica en hoja de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí rápidamente lo podemos hacer, ¿no? 2N, perdón, 22A. De hecho ya aparece ahí, ¿no? Datasheet, ¿no? O hoja de datos, ¿no? Por ahí creo que tiene alguien de la rosa. Déjenme. Ok, listo. Hay muchas marcas, ¿no? Y encontramos esta información, ¿no? También en el transistor, recuerden que tiene un tipo de letras ahí, ¿no? Tiene dibujadas algunas letras. Hay que fijarse bien para encontrar el fabricante, ¿no? Es de un fabricante de ON Semiconductor, es el que lo manufactura, es el que hace la oblea y todo, y la parte de la conformación del elemento. Y existen un montón de características eléctricas, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Resistencia térmica, de unión al ambiente, o sea, ¿qué quiere decir? Hablábamos en clases pasadas que la electrónica no se comporta igual en el calor que en el frío. ¿Por qué? Porque recuerden que la temperatura afecta la resistencia de los materiales. Nos dicen en física, si un material se calienta, depende de la conformación de ese material. Por ejemplo, en los aislantes o en el plástico. Si lo caliento demasiado, ¿qué sucede? Se hace como chicle, ¿no? Se hace así todo chicloso, así como es plástico, ¿no? ¿Qué pasa en un metal? O sea, la dureza de un metal tiene que ver con las estructuras atómicas de la conformación del material. ¿Qué quiere decir? Que un material durísimo quiere decir que en los enlaces que tiene entre sus materiales, en sus átomos, están súper pegados, ¿no? Están súper pegados, están tan pegados que eso forma un sólido, ¿sale? Entonces, un material duro quiere decir que sus átomos están totalmente pegadísimos, así para que sea sólido, ¿no? ¿Ok? Entonces, la red de átomos que está
entrelazada entre el material, pues eso hace que un material sea sólido, ¿no? En un metal, por ejemplo, el calor no va a ser lo mismo que en un plástico. O sea, en un metal lo que va a hacer es que se va a expandir, ¿no? Entonces, material se expande un poquito, ¿no? Casi nada, ¿no? Se expande. Ok, cuando hace frío, se contrae, se vuelve más rígido, ¿no? O sea, el frío hace que, el calor también hace que se suelten un poco los átomos, ¿no? Se expandan, se hagan un poquito más grandes, ¿no? Y entonces el frío hace lo contrario, que se queden fijos, ¿no? Eso lo pueden también, por ejemplo, algunos materiales pues son sensibles a la humedad, ¿no? Por ejemplo, la madera. La madera, si tiene humedad o le cae agua, se hincha. Por eso en las puertas de los baños, que son de marcos de madera, de repente no cierra la puerta, porque se hinchó. Porque como hay humedad en el baño, te bañas y todo el rollo, a la larga hay que cambiar ese marco, o se echa a perder, ¿no? También se pudre, ¿no? Porque acuérdense que la madera es un material orgánico, ¿sale? Porque viene de un árbol. Entonces viene de un ser vivo. O sea, obviamente todo lo que venga de un ser vivo, hasta nosotros también, somos seres vivos, nos vamos a podrir al momento de nuestra muerte, ¿no? Algún día, ¿no? ¿Sale? Entonces toda esa cosa, ¿no? Ya estoy mencionando hasta la biología, ¿no? Entonces regresamos a nuestra parte de los semiconductores, ¿no? Ya conocemos los símbolos, aquí están, ya los hemos manejado, y un montón de características eléctricas, tanto de temperatura como aquí dice ¿qué más? Dice que a 25 grados trabaja de cierta forma, ¿no? Tiene un consumo de potencia tal, etcétera, ¿no? ¿Qué voltajes puede tolerar en sus terminales? También nos dice la hoja de datos, específicamente para un modelo como lo que acabamos de buscar, nos dice exactamente qué sucede con el elemento, ¿no? Y más si conocemos el fabricante, ¿no? O sea, básicamente es una hoja como si fuera un currículum vitae, ¿no? Así como que voy a buscar trabajo y literalmente estoy diciendo mis características. ¿Sabes qué? Trabajé aquí, tengo tales talentos, llevo tales cursos, etcétera, ¿no? Es una descripción, una hoja descriptiva. Es lo mismo, ¿no? Pero para el elemento, ¿no? Hablábamos del calor, ¿no? Que el calor pues es una parte fundamental en la electrónica, ¿no? Si nos puede afectar. Por eso en electrónica, les comentaba ya otras clases, a veces se usan disipadores de calor. Algo así, ¿no? Todos estos que están acá, ¿no? Estos como metales, ¿no? Que traen las tarjetas, ¿no? Que son de aluminio, ¿no? Entonces, el aluminio, me ayuda a disipar el calor, pues se llama disipador. O sea, ¿qué quiere decir? Que distribuye el calor hacia otras zonas. ¿Para qué se hace eso? Por transferencia de calor, lo que hace es enfriar. ¿Sale? Es como si fuera un mini radiador. Pero en este caso, estos metales, como ejemplo el de la foto, que no se observa que tenga un ventilador, pues nada más va a distribuir el calor, ¿no? Entre el, entre el área sea más grande, pues obviamente el calor se va a transmitir por toda esa área del metal, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo la optimizo y le pongo un ventiladorcito? Ah, pues ya va a ser como un tipo radiador, ¿no? Como el del carro. El del carro es un sistema de enfriamiento, ¿no? Se está pasando agua por ahí, entonces tiene un ventilador, la cual va a enfriar esos serpentines o esos tubitos, porque el agua está súper caliente, ¿no? Recuerden que se está caliente, es una combustión interna, ¿no? Del motor, ¿no? Entonces trata de enfriarlo por medio de la bomba del agua, ¿no? Y entonces hay una circulación del agua por todo, como un circuito, ¿no? Entonces hay que enfriarlo, porque si no el carro se calienta y pues ahí se para, ¿no? Pues no sé si se les ha tocado a lo mejor alguna experiencia de decir, y se calentó el carro, ¿no? O sus papás bien preocupados, se va a calentar el carro, apágalo. O a veces, ¿no? O un tío o algo, ¿no? Que estén en algún paseo y les haya pasado algo así. Y el carro pues lo tienen que detener, ¿no? Porque están funcionando por presión también, ¿no? Pues puede estallar. Entonces lo paran, pero pues parte del sistema de enfriamiento pues es esto, ¿no? Utilizar un ventilador y están enfriando los serpentines. En el caso de la electrónica, pues un ventilador que enfría este metal, ¿no? Para que el calor se mantenga a una temperatura adecuada y el elemento pueda funcionar bajo sus características normales, ¿no? En el cual deban funcionar a temperatura, ¿no? Para que se comporte lo más
ad hoc o acorde a lo que yo quiero utilizar en el elemento electrónico. Por eso les decía que no es lo mismo hacer circuitos electrónicos, por ejemplo, nosotros que vivimos en una ciudad muy caliente, por ejemplo, a un lugar que esté en la playa, ¿no? Por ejemplo, en la playa también puede ser bastante corrosiva para la electrónica tener dispositivos ahí, porque están a la intemperie, por ejemplo, pues hay arena, está el sol, este, está también la sal de mar, corroe el metal. Por eso hay veces cuando van a la playa y de repente, ay, me está fallando el teléfono y lo llevas y te dicen, ¿sabes qué? Usted tiene sarro en los contactos. ¿Qué quiere decir? Que la sal se come el metal, se lo está comiendo, ¿no? Entonces se corroe, el metal se corroe. Básicamente se lo está comiendo, ¿no? Por la sal. Por ejemplo, cuando ven ustedes casas en el mar o en la playa, se ven como muy maltratados, ¿no? Como muy viejos, como oxidados, cafés, así, bien extraño, ¿no? Es porque el metal, o sea, la sal de la playa, pues se lo está comiendo, ¿no? Literalmente, ¿no? Lo está haciendo cada vez más débil, ¿no? Y a la larga, pues hay que cambiarlo, ¿no? O sea, está muy bonita la vista en el mar y no digo que no, pero estructuralmente hablando, pues sí es bastante, este, pues estresante para las casas, ¿no? Por ejemplo, las que están en la playa, ¿no? ¿Sale? Y hay un montón de características para este elemento, ¿no? Hay muchas, muchos comportamientos y todo esa parte, ¿no? Polarizaciones, curvas y un montón de cosas, ¿no? Que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, volviendo a la parte del semiconductor, pues básicamente se comporta como aislante o conductor en base a cierta interacción entre la ley de Ohm y también entre sus materiales dopantes, ¿no? P y N, ¿no? Vamos a ver unos pequeños videos. Espero que le hagan más concordancia a lo que vean en el video y que no los haya confundido mucho lo que les estoy diciendo, ¿no? Ahí voy, ¿eh? Hola amigas y amigos. El día de hoy comprenderemos cómo es que se conforma la Espérenme tantito, déjenme lo escojo. Uno Hola. cortito y luego uno largo, ¿no? Espérenme tantito. Semiconductores. Este parece bastante animado. A ver, vamos a transmitirlo. Se llama... Tengo un montón de ventanas abiertas. A ver si me sale. A ver si latino. No, no es este. Es... Esta, es este, ¿no? Ahí voy. Y lo voy a poner acá para que se vean el video. La mayoría de nosotros sabemos que los conductores son metales que se caracterizan por tener una alta conductividad eléctrica y que un aislante es un material el cual no permite el paso de la corriente eléctrica. En un cable de luz, el conductor es el metal que permite la conducción y el aislante es el recubrimiento que generalmente está hecho de un plástico, que como su nombre lo dice, está aislando la corriente que está pasando por el metal. Pero, ¿qué es un semiconductor? Pues bien, prácticamente un semiconductor es un material que funciona como aislante y como conductor bajo ciertas condiciones. Estos materiales conducen electricidad cuando se les suministra energía o cuando se combinan con pequeñas cantidades de otros elementos. Dentro de los elementos más usados como semiconductores se encuentran el germanio y el silicio. Estos elementos han tenido muchas aplicaciones y han desarrollado la industria electrónica durante muchos años. Si recordamos un poco la teoría de bandas, donde para que haya corriente eléctrica la brecha entre la banda de valencia y la de conducción debe ser muy corta,
ya que los electrones podrán pasar más fácilmente de la banda de valencia hacia la de conducción. Si comparamos a un aislante con un semiconductor, veremos que la distancia entre estas bandas es menor en el semiconductor. Por lo tanto, aquí se puede aplicar algo de energía para que pueda haber flujo de electrones. Existen semiconductores que están hechos de un solo material, por ejemplo, un semiconductor hecho solo de silicio. A este tipo de semiconductores se les conoce como intrínsecos. A bajas temperaturas no conducen electricidad, pero si se les aplica alguna forma de energía, alguno de los enlaces de los silicios se romperán, ya que los electrones se excitarán ante el aumento de energía y así podrán participar en la conducción eléctrica. Como ya dijimos hace un momento, si el material se modifica agregando ciertas impurezas, a esto se le denominará un dopaje, y a este tipo de semiconductores se les conoce como extrínsecos. Si nosotros tenemos al silicio como material y le agregamos fósforo en muy pequeñas cantidades, el material resultante servirá como un semiconductor, porque los electrones de valencia del silicio son 4, mientras los del fósforo son 5, es decir, que la impureza, en este caso que es el fósforo, tiene un electrón de más. Entonces, si para formar los enlaces entre los silicios se necesitan de 4 electrones, el electrón libre del fósforo se puede mover a través de la estructura y funcionará como un electrón de conducción. A este tipo de materiales se les conoce como semiconductores tipo N, donde N se refiere a negativo, ya que el electrón extra le da la carga negativa. Ahora, si a la estructura de silicio le agregamos boro como impureza, que éste solo cuenta con 3 electrones de valencia, y ya dijimos que la estructura de silicio necesita 4 electrones para formar enlaces covalentes, entonces quiere decir que habrá un enlace que no se forme, por lo cual se dirá que habrán huecos por cada átomo de boro. Si a este material se le aplica energía, esto hará que los electrones se exciten y que pueda haber un movimiento de estos, ya que al haber espacios vacíos o huecos, los electrones vecinos podrán moverse hacia esos lugares y así sucesivamente. Entonces el material se volverá un conductor. Las impurezas que forman los huecos, para este caso que es el boro, se conocen como impurezas aceptoras que tienen carga positiva, y a su vez a este tipo de semiconductores se les conoce como tipo P, donde P significa positivo. Al agregar este tipo de impurezas a los materiales como el silicio, hace que la brecha entre las bandas se vuelva más pequeña, y esto se traduce a que se necesitará poca energía para que los electrones puedan fluir. Hoy en día estamos rodeados de semiconductores, ya que cualquier aparato electrónico los contiene, ya sea un radio, un teléfono inteligente, un televisor o inclusive una lavadora. Entonces podemos notar la importancia de estos materiales en nuestra vida cotidiana, ya que sin ellos sería muy difícil que pudiéramos tener algún aparato electrónico. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Muy bien. A grosso modo, eso es lo que explicamos hace un ratito, ¿no? Ya lo explicó en 5 minutos, más o menos. Y habla de esas bandas, ¿no? Que les había platicado aquí, ¿no? A dejar de compartir. Vamos a utilizar su dibujo, ¿no? Ahí con el permiso del autor. Nada más eso. Ese pedacito. Igual muy buena información, ¿no? Siempre la información es buena, ¿no? Entonces, recapitulando, utilizando nada más sus dibujos así rápido, sin utilizar todo su material, se comporta un semiconductor como aislante y semiconductor. Esas barreras de conducción era lo que les explicaba en el material del dibujo que les puse, ¿no? Entonces, de acuerdo a la polarización o la interacción de un voltaje, una energía, esos electrones van a brincar de un lado a otro, ¿no? De acuerdo al tipo de material con que estén conformados. Ya vimos que lo que me faltó mencionar fue el germanio y el silicio, que es el material conductor con lo que están formados los semiconductores, ¿no? Por ejemplo, hay diodos de germanio y diodos de silicio.
En este caso, la activación de un diodo de silicio es aproximadamente 0.7, ¿no? volts. Y uno de germanio aproximadamente 0.3 volts o 300 milivolts, como quieran llamarle, ¿no? O 700 milivolts en el otro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el germanio es más rápido que el silicio, en cierto sentido, ¿no? Hay cierta electrónica que es más rápida que otra. Se llama tipo de electrónica de conmutación, ¿no? O en este caso de cambios rápidos, ¿no? Eso lo van a ver en sus compuertas lógicas, ¿no? Cuando estén viendo eso. Hay un tipo de tecnología, por ejemplo, la tecnología TTL y después la otra que se llama CMOS, ¿no? Entonces la tecnología CMOS es mucho más rápida que la TTL, ¿no? Eso ya lo verán con su maestro de digitales, ¿no? Entonces, a pesar que hagan la misma función de una compuerta lógica, sus materiales de conformación, en este caso, ya sea este, si es de germanio o de silicio, pues se va a comportar mucho más rápido, ¿no? En cierta medida, ¿no? Y eso se refiere a la conducción, el tipo de material conductivo. Y salta una pregunta de bastante natural, profe, ¿y por qué no usan oro, no? O el aluminio. Entonces es conductor también, ¿no? Que tiene que ver con sus propiedades conductivas. El mejor conductor que existe es el oro, ¿no? Obviamente sí, pero imagínense utilizar oro para todo. Algunos equipos especiales sí utilizan oro para su conducción, ¿no? Ya si quieren la más alta calidad, pues utilizar cables de oro, ¿no? Pero pues sería bastante costoso a la larga, pues utilizar el oro, es un metal precioso, pues que está valuado, ¿no? Por eso el cobre también, por ejemplo, por eso en las casas, pues se lo andan robando, ¿no? O afuera, los, los amantes de lo ajeno, ¿no? Por no decir otra cosa, pues se roban el cable, ¿no? Porque lo venden el cobre, lo pelan y luego lo venden a una deshuesadero, ¿no? O a una recicladora, ¿no? Que se roban el metal, ¿no? Es una parte del reciclaje, ¿no? Del cobre. Imagínense si fuera de oro, no, hombre, sería un desastre mundial, ¿no? Entonces, por lo tanto, compensan el tipo de conducción utilizando otro tipo de elementos, ¿no? Como el germanio, el silicio, no utilizar tanto oro, y la conformación de estos enlaces de acuerdo a la interacción de estos electrones, que si se llena un hueco o no en estos enlaces covalentes, que es más, les digo todo esto, es más de química, ¿no? Yo no soy un experto en química, a lo mejor el maestro de química les puede explicar más a fondo en la conformación de elementos, ¿no? Los enlaces que ocurren ya más a fondo, ¿no? Dentro de un elemento de silicio, utilizando fósforo, por ejemplo, lo que decía, ¿no? O boro, y donde en esas dos tipos de uniones sale un tipo N y un tipo P, que era lo que estábamos discutiendo, ¿no? Ya en la parte de el análisis de circuitos, ¿no? Cuando es NPN o PNP, ¿no? O tipo N y tipo P. Omitimos esa parte de los enlaces covalentes, pues porque la forma de explicar las cosas, pues tiene que ser de manera simplista, ¿no? Imagínense si nosotros platicáramos desde la conformación de enlaces, nunca acabaríamos, ¿no? De explicar las cosas, ¿no? Es como decir, voy a caminar, ¿no? Nunca les digo, por ejemplo, es un ejemplo burdo, ¿no? Voy a mover mis pies y luego voy a subirlos y bajarlos en una trayectoria recta durante 20 minutos. O sea, no digo nada de eso. Nada más digo, ¿sabes qué? Voy a caminar 20 minutos, pero no describo la forma de caminar, ¿no? Entonces, para ahorrarnos toda la explicación y con instrucciones simples o oraciones simplistas, por eso también hablamos así, ¿no? Ah, pues voy a caminar y ya. Caminé, me tardé 20 minutos. No estoy diciendo, fui a caminar a hacer mi extensión de músculos esqueléticos y subí mi pierna y la bajé durante 10 segundos, así constantemente. O sea, pues no, ¿ah? No explicas nada de eso, ¿no? A eso me refiero con explicación simple, ¿no? Las cosas deben ser lo más simples posibles, ¿vale? ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo bien? Voy a guardar esto.
Bien. Ok, seguimos. Entonces ya vimos. Lleva el pizarroncito otra vez. Entonces explicamos qué es un semiconductor, los tipos. Los materiales conductivos, ¿no? Ah, se fue a la 8. Voy a borrar la 7. Por ahí explicaban el germanio, ¿no? Y el silicio, ¿no? Un tipo de materiales conductores para el diseño de semiconductores, ¿no? Algunos pues también utilizan oro, ¿no? Vamos a ponerle oro, pero esto lo ponemos entre, con un asterisco, ¿no? Pues, obviamente los más utilizados son estos, pero no se niega que a veces hay unos que utilizan oro. Por ejemplo, algunas tarjetas electrónicas pues traen las pistas, tienen oro, ¿no? Algunas. Pero el proceso de reciclaje, por ejemplo, en las tarjetas electrónicas es bastante complicado todavía, ¿no? Podrían decir, bueno, si hay tanta electrónica, ¿por qué no la reciclamos? ¿O por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no volvemos a recobrar todos esos materiales que utilizan para hacer la electrónica, ¿no? Consumimos mucha electrónica, ¿no? Pues sabes que ya me aburrí este teléfono, en 6 meses voy a comprarme uno nuevo, ¿no? Entonces, la cuestión del consumismo, ¿no? Desmedido. Y pues la sobreproducción, en este caso de tecnología. ¿Por qué no volver a recuperar esos materiales para volver a ser nuevos, ¿no? Ahí pues ocurre una parte crucial en el manejo de materiales corrosivos y peligrosos a la vez. ¿Por qué? Porque utilizas elementos químicos pues para separar todos esos materiales, ¿no? La tarjeta electrónica, una tarjeta electrónica cualquiera, a mí se parece más puntual. No, no me parece tan puntual. No, me parecen otras cosas, ¿no? Bueno, una tarjeta electrónica cualquiera, ¿no? Vamos a poner esta como ejemplo. Ahí va, paciencias, está copiando. Ok, una tarjeta electrónica cualquiera, como ustedes la pueden ver, puede ser de un color verde o un color rojo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En funcionamiento, ninguna. Eso verde o rojo es protección, es un esmalte. Eso tiene como una película, o en este caso, pues es plástico, que está recubriendo y es de color verde o color roja. No sé si han visto algunas rojas, ¿no? Por aquí de seguro va a haber alguna. ¿Dónde está? Bueno, no. Por decirlo así, es como si fuera un acrílico, como para las uñas, ¿no? Podríamos decirlo así. Tiene tinta, ¿no? Por lo general, o son verdes o son rojas, ¿no? Los van a encontrar como verdes o rojas. Las tarjetas electrónicas, ¿no? Por acá creo que no hay rojas, ¿no? Voy a quitar esto, a ver si lo encuentran, ¿no? Nomás para mostrarles un ejemplo. Algo así, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora sí apareció. Ahí está, ¿no? Algo así, ¿no?
Vamos a poner. Esto ya lo hemos hablado también en la parte de mide e interpreta, ¿no? Cuando les di la materia esa, no sé si fue a ustedes o al otro grupo, pero también platicamos de lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues esa es la conformación de una tarjeta electrónica, ¿no? Si se acuerdan de estos elementos, estos son elementos de montaje superficial. ¿Por qué son superficiales? Porque no atraviesan la tarjeta. Están soldados con estaño, esto que se ve plateadito es estaño, y es lo que hace que se una con el cobre. Esto que está estañado se le llama PAT en inglés, ¿no? O sea, estos que están así, se le llama PAT. Los caminitos de la tarjeta, lo que comunica entre diferentes dispositivos, se llaman pistas. Estas que están aquí hay una pista, estas líneas que están acá es otra pista, ¿no? Una analogía es como una pista donde viaja la electricidad y están conectadas, ¿no? Todos esos caminitos están conectados, se les llama pistas. ¿Ok? Está conformado de elementos semiconductores, y aquí están, elementos pasivos o activos, ¿no? En su defecto, ¿no? Algún integrado, otro semiconductor, ¿no? Resistencias, etcétera, ¿no? Resistencias miniatura. ¿Ok? Entonces la conformación de la tarjeta electrónica, pues puede tener esmaltes rojos o esmaltes verdes, ¿no? Entonces pueden encontrar las tarjetas electrónicas así de esa manera, ¿no? Ese es un recubrimiento, como si fuera el del barniz de las uñas, es un tipo barniz o una película que protege en dado caso de algún contacto no accidental, ¿no? Obviamente no hay que tener contacto con metales, recuerden que metales conductores, pues puede hacer algún corto, ¿no? Sin embargo, ese tipo de película, pues protege bajo ciertas condiciones, a favor del polvo, ¿no? Del polvo o a veces de la humedad, ¿no? No mucho, ¿verdad? Pero pues sí te alivianan un poquito, sí protege, este, de las partículas, pues principalmente del polvo, ¿no? Bien, pero entonces la pregunta original, ¿por qué no las reciclo, no? Pues por toda la cantidad de químicos que tiene, ¿no? A veces, pues no, puede tener oro, ¿no? Entre sus pistas el cobre o el oro, recuperarlo, pero no, es muy costoso todavía. No dudo que algún día que los procesos evolucionen a tal grado que no haya tanto contaminación para poder regresar este tipo de tarjetas a su estado original, ¿no? Recuperar todos los metales, todas las cuestiones de que se puedan reciclar y que sea a la vez factible o económico en cierta medida, ¿no? Por el momento es bastante complicado por la cuestión de desechos que deja, ¿no? O sea, en vez de estar reciclando, estamos contaminando, ¿no? Entonces no sale, ¿no? Se supone que nosotros reciclamos, pues, para prevenir contaminación. Sin embargo, al momento de reciclar equipo electrónico, pues contaminamos más aún todavía, ¿no? Por eso también es importante ser responsable al momento de conocer la tecnología, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tanto necesito un celular nuevo, no? Tengo el mío, me funciona para lo mío, sí, pues nomás checo Face, o checo el Instagram, tiene a lo mejor todavía buena cámara, pues no necesito a lo mejor algo muy nuevo, ¿no? Entonces hay que evaluar esa parte, ¿no? Es como cuando discutíamos hace mucho, ¿no? Lo del meme de la tortuguita y el popote, ¿no? Así de que, no, bueno, yo no voy a usar popotes porque, mata a las tortuguitas, ¿no? Pobrecitas. Pero luego andan comprando popotes de bambú, ¿no? ¿Y qué pasa con el bambú? ¿Sale? Entonces, todas esas cuestiones, ustedes siempre tienen que analizar, pues, qué sucede, ¿no? ¿Qué parte? Si yo quiero contribuir al ambiente de mi persona, ¿qué tanto impacto tiene para mí en la parte de la electrónica, por ejemplo, ¿no? Para mí, pues yo digo, ¿sabes qué? Pues no voy a consumir tanto. Mi celular me funciona todavía. Yo soy del pensamiento de que, pues, hasta donde aguante, ¿no? Y si lo puedo reparar, lo voy a reparar, porque, pues, si sé repararlo, pues lo voy a reparar, ¿no? Entonces, ese es mi pensamiento, ¿no? Hay gente que a lo mejor dice, ya me enfadé de batallar, pues está en todo su derecho de comprarse otro equipo, ¿no? Pero ¿qué sucede con el equipo obsoleto, ¿no? Ahora, lo dono, se lo va a regalar a mi hermanito, o lo tiro a la basura, o qué sucede, ¿no? Ahí es la importancia de estar compre y compre cosas, compre, 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 ¿no? Entonces, es como para pensar, ¿no? Un ratito, ¿no? En la parte de
que no es tan fácil reciclar tarjetas electrónicas. Por eso tenemos tanta contaminación en el aspecto de la electrónica, ¿no? Como tal. ¿Sale? Porque son reacciones químicas, ¿no? Ya vieron que si su conformación interna de un semiconductor es química a nivel atómico, ¿no? Entonces imagínense a la hora de utilizar químicas como solventes y plásticos y todos esos metales que están ahí, ¿no? Y el estaño, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más explicamos, muchachos? Explicamos los elementos, tipos y características. De las características, ya lo mencioné en el video, pues de acuerdo al tipo de conductor, es como se va a comportar, ¿no? A veces el germanio es más rápido versus el silicio. En cuestión de, puede ser por polarización o por su conformación también, por eso vimos eso, ¿no? De que cómo puede estar el elemento conformado, va a actuar de cierta manera, ¿no? Entonces, vamos a ver otro video. ¿Alcanzamos a ver otro video? No, no creo. No alcanzamos a ver otro video. ¿Dudas generales hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Dudas generales? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Que voy a tomar una última lista. Y yo creo que le vamos a dejar aquí. La clase acaba a las 3:10, ¿va? Pero Sí. considero que ya es suficiente. Ya casi nos vamos. Creo que aquí la vamos a dejar. Dejen tomo la lista y go. Listo, ya quedó. La vamos a dejar aquí y continuamos después. ¿Sale, muchachos? Nos Bye, vemos. profe. Adiós. Buenas noches, profe. Adiós, Sale, profe. buenas tardes, adiós.